inmediato, ¿no? Y toda la problemática que se ha suscitado y se suscita hasta el día de hoy respecto a este proceso penal especial, por cierto, que tiene, digamos, eh, un sustento propio. Voy a permitirme compartir el material que se ha preparado para el día de hoy. ¿Ok? ¿Sí lo pueden apreciar, por favor? Creo que ahí está mejor, ¿no? Para que lo puedan tener mayor aceptación. ¿Sí se ve? ¿Me pueden confirmar? Efectivamente, doctor Renato. Se ve bien. Bien. Claro. Entonces, muchas gracias, Henry. Muchas gracias a todos. Vamos a iniciar ya, sin mayor preámbulo, la clase de hoy día. Bueno, el proceso inmediato, como ustedes sabrán, es un proceso, no es nuevo porque forma parte de los procesos especiales que hay en el Código Procesal Penal de 2004, como la colaboración eficaz, la terminación anticipada, el proceso de seguridad, el proceso para altos funcionarios, el proceso por querella, el proceso por faltas, ¿no? Que hay una serie de procesos especiales que regula el Código Procesal Penal a partir ya sean de situaciones procesales propiamente dichas, como por ejemplo, en este caso, el proceso inmediato, que permite acortar etapas del proceso penal, como la terminación anticipada a partir de, digamos, el reconocimiento de los hechos o la aceptación de cargos, es decir, el presupuesto procesal a partir del cual se da el proceso especial de terminación anticipada. En el caso del proceso inmediato, como lo vamos a ver, hay 5 digamos, presupuestos a partir de los cuales se puede encuadrar un proceso inmediato en caso de fragancia delictiva, confesión sincera, abundantes elementos de convicción o evidencia delictiva, y los delitos conocidos como omisión de intención familiar y el tema de la conducción a estabilidad, ¿no? Pero así como hay procesos especiales que se cimentan sobre cuestiones o circunstancias procesales, también hay procesos penales especiales que se cimentan sobre las características personales del autor. Por ejemplo, el proceso de seguridad, ¿no? Cuando el autor es inimputable. En este caso, porque no se encuentra mentalmente sano, o cuando son menores de edad también, etcétera. Entonces, vemos pues que de acuerdo a estas circunstancias se han ido también elaborando procesos especiales distintos al proceso común, que es el que todos conocemos. En estas 2 horas que tenemos, vamos a agotar el tema del proceso inmediato, que como ya se los mencioné en su momento, no es algo nuevo. eh, Estuvo presente desde la vigencia del nuevo código, 1 de julio de 2006 en Guaura y el 1 de abril de 2007 en La Libertad, pero no obstante que estaba, digamos, configurado legalmente, digamos, de una forma un tanto pasiva, ¿no? Y más aún cuando la intención del legislador era, pues, que a través de este proceso inmediato sirva como un, digamos, mecanismo de descarga procesal a partir justamente de su aplicación como tal, ¿no? Porque es un proceso especial que lleva consigo la simplificación procesal. No obstante, pese a que el proceso existía como herramienta en el Código Procesal Penal, los fiscales, que son los encargados de aplicar el proceso inmediato, no hacían mucho uso de él, ¿no? Ahí vino el problema, ahí vino el tema. Entonces, si bien es cierto, este nuevo sistema procesal penal, digamos, sus banderas son la oralidad, la contradicción, la publicidad. No obstante, no debemos olvidar que existe también otros fundamentos de este cambio de sistema procesal, de este cambio cultural, pero que parece que, como es un tema de culturalidad todavía, no lo hemos logrado conseguir, ¿no? O estamos en camino a ello. Y me estoy refiriendo a que el otro soporte o sustento de este sistema procesal penal justamente lo constituyen las salidas alternativas. O sea, la lógica de este sistema está en que no todo debería ir a juicio. No todo debería ir a juicio. Por eso que tenemos salidas alternativas como los criterios de oportunidad, dentro de los cuales tenemos el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio. Y tenemos la salida alternativa como la terminación anticipada, que son procesos que permiten salir o culminar alternativamente un proceso penal. Paralelo a ello, también tenemos mecanismos de simplificación procesal, como por ejemplo la acusación directa,
¿no? Que me permite acortar algunas etapas del proceso penal, y también tenemos un proceso penal especial como el que estamos viendo ahorita, el proceso inmediato, que también me permite acortar etapas del proceso penal. La diferencia entre uno y otro es que la acusación directa me va a permitir llegar directamente a la etapa intermedia, pero el proceso inmediato me va a permitir llegar directamente de las diligencias preliminares hacia el juicio oral, ¿no? O sea, es mucho más rápido. Me permite acortar dos etapas, la investigación preparatoria y la etapa intermedia para de frente llegar al juicio oral. Entonces, los instrumentos están en el Código Procesal Penal. Lo que falta es aplicarlos, ¿no? Entonces, ya ese es un problema de operador jurídico, de cultura. No tenemos esa cultura, incluso hasta el día de hoy, con las reformas y todo que ha sufrido el proceso inmediato, conforme ya lo vamos a explicar y lo vamos a poder notar. Entonces, he ahí la preocupación del legislador, que habiéndose instaurado este modelo procesal penal con estas salidas alternativas, con estos instrumentos de simplificación procesal, no obstante, pues, los operadores jurídicos encargados de aplicarlo, entiéndase el Ministerio Público, no los vienen utilizando en su mayor magnitud. Por otro lado, está también el tema cultural el tema cultural del conflicto, ¿no? Y ahí sí ya también hay que, digamos, tienen responsabilidad directa el otro sector de los operadores jurídicos. Me estoy refiriendo a los abogados. Hoy por hoy los abogados son muy reacios a, por ejemplo, someterse a un principio de oportunidad, someterse a una terminación anticipada, ¿no? Ellos están todavía con la cultura del conflicto, de querer llevar el proceso, dilatar lo más que puedan el proceso, pero porque hay que ser honestos, al hacer eso no están pensando en su patrocinado, están pensando en ellos, ¿no? Porque como dice el viejo refrán, mientras eh, del cuero salen las correas, ¿no? Mientras más dure el proceso, entonces los abogados pues siguen cobrando sus honorarios. Entonces hay un tema ahí bien espinoso que, digamos, forma parte de la cultura ya jurídica de nuestro país. En todo caso, el cambio de mentalidad debe ver porque el abogado moderno ya no debe pensar por cobrar, digamos, por lo que dure el proceso, sino debería cobrar por la solución que le da el proceso, ¿no? Y ser sincero con su cliente. Decirle, yo lo voy a solucionar, pero a través de un principio de oportunidad, en el cual vas a pagar una reparación civil y por solucionarte el caso yo te voy a cobrar tanto, que obviamente va a comprender todo lo que él ha pensado cobrarle a lo largo de todo el proceso si es que lo lleva a un juicio oral, o decirle que va a culminar el proceso a través de una terminación anticipada con una pena suspendida, en la cual pues le va a implicar solamente a su patrocinado ir a firmar 1 o 2 años y listo, ya está. Finalmente, una pena suspendida es un cero a la bandera, ¿no? Yo lo llamo un llamado de atención, porque finalmente al sentenciar al condenado no le va a pasar mayor cosa. En fin, son instituciones que están, digamos, forman parte de la política criminal en el sentido de que para ciertos delitos lo mejor es pues que la persona o el condenado evite sufrir los escarnios de la pena privativa de libertad, con lo que estamos de acuerdo, por cierto. Entonces, fíjense cómo se presenta todo un contexto cultural muy arraigado en la mente de las personas, de los operadores jurídicos, abogados, fiscales. Por un lado, los fiscales que no utilizan los mecanismos de simplificación procesal, los procesos especiales, y por otro lado el abogado que sigue viviendo en la cultura del conflicto, ¿no? Que todo lo ve juicio, que todo lo ve proceso y que no busca realmente darle una solución al problema de su patrocinado, porque muchas veces la solución es sencilla, pero el abogado no la quiere ver. Entonces, todo eso contribuye, fíjense, hacia un cúmulo de esfuerzos, tanto del fiscal como de los abogados, para generar un cuello de botella, ¿no? Esa desidia, desinterés por parte de los operadores jurídicos termina desencadenando una sobrecarga del proceso penal inútil que genera un estancamiento y no nos permite avanzar, o aquellos juicios o procesos que realmente requieren la atención de un juicio oral se vean postergados porque los juicios orales están ocupados con casos que debieron haberse solucionado a través de otras vías, ¿no? De vías, como dice el título de hoy, de vías inmediatas o de otras vías de simplificación procesal que no fueron, digamos, acogidas.
Entonces, bajo esta lógica, el trámite originario, como aparece, digamos, el proceso inmediato en nuestro país, es como el que tienen en la pantalla. El fiscal, durante las diligencias preliminares o incluso 30 días después de haber formalizado la investigación preparatoria, podía, esa era la oportunidad procesal para que el fiscal pueda incoar el proceso inmediato, solicitar el proceso inmediato, realizar el requerimiento del proceso inmediato y presentarlo ante el juez de la investigación preparatoria. El juez recepcionaba ese requerimiento y lo que hacía era correr traslado por 3 días ese requerimiento a los demás sujetos procesales para que puedan hacer llegar sus observaciones, puedan oponerse o decir que están conformes, etc. Vencido el plazo, el juez resolvía sobre la procedencia o improcedencia del proceso inmediato. Como ustedes se podrán dar cuenta, a esa instancia no existía una audiencia en la cual se debatía la ecuación del proceso inmediato. No había una audiencia. Hoy día es con audiencia. Otra diferencia que podemos notar en la versión primigenia del proceso inmediato es que era algo facultativo del fiscal, ¿no? La norma decía, el fiscal podrá requerir el proceso inmediato. Es decir, era facultativo. Y de repente ahí también encontramos una de las causas por qué el Ministerio Público no requería los procesos inmediatos en casos que merecían ser llevados a través del proceso inmediato, ¿no? Porque era una facultad discrecional. Entonces, ahí también, de pronto, quizá encontramos una de las causales por las cuales no se aplicaba el proceso inmediato. Entonces, una vez que el juez de investigación preparatoria aprobaba el proceso inmediato emitiendo esta resolución autoritativa, porque autorizaba la incoación del proceso inmediato, el fiscal tenía 24 horas para emitir su requerimiento acusatorio. Una vez que el fiscal emitía su requerimiento acusatorio, lo remitía al juez de la investigación preparatoria y el juez remitía conjuntamente con el cuaderno la acusación y lo remitía al juez penal, unipersonal o colegiado, dependiendo del tipo de delito, para que éste emita acumulativamente el auto de enjuiciamiento y el auto de citación a juicio, ¿ok? Y con eso se iniciaba el juicio oral. Entonces, para entender el cambio, para entender por qué hemos llegado al proceso inmediato actual o reformado, como le llaman, tendríamos que hacer una breve explicación de, digamos, este antecedente histórico, para ver cómo es que se ha generado todo el desarrollo del proceso inmediato. ¿Ok? Bien. En ese interín, fíjense, la Corte Suprema emitió un acuerdo plenario en el cual buscaba diferenciar lo que debemos entender por una acusación directa y por el proceso inmediato, ¿no? Entonces, ya hasta ahorita algo he dicho respecto a las diferenciaciones. A ver, lo único que tienen en común es que tanto en la acusación directa como en el proceso inmediato, eh, la oportunidad procesal para poder utilizar o requerir cualquiera de las dos es las diligencias preliminares, ¿no? En el caso de la acusación directa, como señala el artículo 336, inciso 4 del Código Procesal Penal, señala que una vez culminadas las diligencias de la investigación preliminar, el fiscal podrá ir en acusación directa. ¿Ok? Eso señala su base normativa, el 336.4. Entonces, a partir de ahí ya podemos entender que la acusación directa no es un proceso especial, pero sí es un mecanismo de simplificación procesal. Eso sí lo es. ¿Y por qué es un mecanismo de simplificación procesal? Porque ya la norma nos está indicando que el fiscal, encontrándose en las diligencias preliminares, puede acusar directamente al imputado y con ello lo va a llevar de frente a la etapa intermedia del proceso penal. ¿Pero de qué proceso penal? Del proceso penal común. Es decir, lo único que se está saltando cuando se utiliza la acusación directa es la etapa de la investigación preparatoria. Y esto obedece una lógica, por cierto, porque la condición de que el fiscal pueda hacer uso de la acusación directa es que ya durante las primeras diligencias preliminares
haya podido recabar todos los elementos de convicción que corroboran su teoría del caso. Y esto es así para ciertos delitos, ¿no? No para todos tampoco, pero sí para ciertos delitos. Como cuáles, por ejemplo, en un principio la acusación directa se viene utilizando para los delitos de omisión a la asistencia familiar, para los delitos de conducción de estabilidad, para los delitos de libramiento indebido, para los delitos de hurto simple, para los delitos de apropiación ilícita, etcétera, ¿no? Por no decir delitos de bagatela que estén previamente configurados o constituidos como tal, ¿ok? Pero siempre dentro del proceso penal común, siempre dentro del proceso penal común. La etapa procesal, ya le dijimos, se limitaba a la investigación preliminar y para que el fiscal pueda ir en acusación directa no requería, ni hoy en día requiere, de ninguna autorización judicial, ¿ok? Por el contrario, en el proceso inmediato, fíjense, no es un mecanismo de simplificación procesal. El proceso inmediato es un proceso especial que tiene sus propias normas. Lo curioso de este proceso es que está regulado en 3 artículos, el 446, el 447 y el 448. Entonces, a partir de ahí ya, y por puro sentido común, podemos preguntarnos cómo es que un proceso especial o un proceso penal, porque no deja de ser penal, pueda estar regulado en 3 artículos, ¿cierto? Eso quiere decir que si lo cotejamos con el proceso penal común, que tiene pues más de 500 artículos y que se regulan un sinfín de situaciones de carácter procesal, penal, etcétera. Entonces, ¿cómo todas esas situaciones y circunstancias de carácter procesal van a poder ser acogidas en un proceso penal especial? Y eso fue así, por eso que varias instituciones del proceso penal quedaron fuera del proceso especial, del proceso inmediato, quedaron fuera. Y ahí se generó toda la problemática, sobre todo para los jueces u órganos jurisdiccionales que eran los encargados de aplicar la norma, como conforme lo vamos a ver más adelante. No obstante ello, al margen de su escueta regulación, no deja de ser pues un proceso penal especial. Ahora, cuando el fiscal incoa el proceso inmediato, lo que está haciendo es acortar la etapa de la investigación preliminar y la etapa intermedia para irse de frente al juicio oral. ¿Ok? El proceso inmediato, como ya lo vimos hace un momento, podría iniciarse durante las diligencias preliminares o hasta 30 días antes de formalizar la investigación preparatoria. Y a diferencia de la acusación directa, en el proceso inmediato, como hemos visto hace un momento, sí se requiere una autorización judicial. Es decir, el juez de la investigación preparatoria tiene que autorizar si el fiscal puede o no puede ir en el proceso inmediato, ¿ok? Esa autorización que se encontraba, conforme hemos visto, desde, digamos, su aparición primigenia del proceso inmediato, se mantiene hasta el día de hoy, conforme ya lo vamos a ver. ¿Okay? Bien, hasta ahí, fíjense, hemos analizado la existencia del proceso inmediato hasta antes de ser modificado por el decreto legislativo 1194, ¿no? Vigente en nuestro país desde el 30 de noviembre del año 2015, fíjense. Este decreto legislativo 1194, obviamente, tiene también sus fundamentos, ¿no? Como razones de política criminal, pues se busca atacar la sobrecarga, el atraso, la inoperancia, la impunidad que se genera, en fin, se busca acelerar y simplificar la respuesta estatal, la abreviación de los plazos, la seriedad y racionalidad, etc., ¿no? Y también el cambio de cultura, por cierto, que hace un momento estaba mencionando. ¿Qué tiene que ver la impunidad con el proceso inmediato? Pues mucho. La experiencia fiscal permite, digamos, determinar o reconocer que en los delitos de robo agravado o extorsión, que son los delitos contra el patrimonio que más frecuencia tienen en nuestra sociedad, eh, cuando los llevamos por un proceso común, el proceso común va a generar que por lo menos el juicio oral se inicie al año o a los 2 años de haberse cometido el hecho. Y cuando llegamos al juicio oral, por el paso del tiempo,
las víctimas o agraviados ya perdieron total desinterés sobre la persecución penal. O si es así, ya fueron de alguna manera persuadidos por el acusado, sus familiares o el entorno del acusado, ya sea que los persuadan de buena manera o de mala manera. La buena manera es pagándoles, dándoles dinero para que se retracten o para que simplemente nunca vayan a declarar el juicio. Y si no quieren por las buenas, pues por las malas, ¿no? Entonces, si no quieres colaborar conmigo, ya verás lo que te pasa, ¿no? Y balean sus puertas, les ponen dinamita, etc. El tema es que, ya sea de una u otra forma, conseguían que los agraviados no vayan a declarar el juicio oral. Y en ese nuevo Código Procesal Penal, como ustedes sabrán y como ya lo hemos explicado, si es que han estado desde las primeras clases donde hemos hablado de la investigación, de los sistemas y todo lo demás, en este sistema procesal penal actual, solo constituye prueba aquello que se actúa en el juicio oral. O sea, no me sirven las declaraciones brindadas a nivel de la investigación preliminar, que lo conocemos hoy por hoy como elementos de convicción, ¿cierto? Esos son actos de investigación, como también ya lo hemos explicado. Y en el juicio, el juez, para fundamentar su sentencia, no se va a amparar en actos de investigación, sino se va a amparar en actos de prueba, que son dos instituciones que el Código Procesal Penal de 2004 distingue claramente, como también ya lo hemos señalado, lo distingue claramente. Entonces, en el Código del 40, según lo que regulaba el artículo 72 del Código de Procedimientos Penales, la norma señalaba que la Sala Penal de Apelaciones podía condenar o basar su sentencia tanto en actos de investigación realizados por la policía en presencia del fiscal, ¿no? O sea, el fiscal era un notario en ese sistema, como también con actos realizados en el juicio oral. Es decir, había una confusión. Se podía condenar ahí con actos de investigación y con actos de prueba. En este sistema no. En este sistema solamente el juez puede condenar a través de actos de prueba realizados en el juicio oral. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, si ello es así, y si el agraviado que es el actor principal del hecho del robo, de la extorsión, no va a un juicio oral a declarar, ¿sí? Es como que la imputación, desde el punto de vista probatorio en ese extremo, va a quedar sin prueba, va a quedar sin prueba, o como un hecho no probado. Por lo tanto, eso es lo que generaba la impunidad. Y los jueces de alguna manera también establecieron ese razonamiento. Entonces, para evitar esas dilaciones, para evitar esos espacios de impunidad, es que se modifique el proceso inmediato y lo teníamos que hacer en primer lugar que realmente sea su práctica, su uso, sea de uso obligatorio, porque siendo de uso obligatorio para determinados supuestos, como por ejemplo los supuestos de fragancia delictiva, en esos supuestos, ¿sí? Donde hay evidencia delictiva de por medio, entonces ahí sí va a lograr que, digamos, el sistema de justicia alcance su fin. Porque como es ahora, ¿no? Rápidamente, pues hay un caso de fragancia delictiva, el fiscal tiene 48 horas para realizar los actos de investigación, por no decir en 48 horas armas y tener el caso, presenta su requerimiento de proceso inmediato con su prisión preventiva ante el juez de la investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria en 48 horas de haber recibido ese requerimiento señala la audiencia, se hace la audiencia, el juez aprueba la ecuación del proceso inmediato y el fiscal tiene 24 horas para hacer su acusación. El fiscal acusa al imputado o ya acusado y el juez de la investigación preparatoria remite la acusación al juez de juzgamiento, que si es un robo agravado será un juez penal colegiado, y el juez penal colegiado es el que tiene que realizar, digamos, emitir el auto de enjuiciamiento con el auto de citación a juicio de manera acumulada. Es decir, hace una especie de control de acusación de etapa intermedia y rápidamente y seguidamente se hace el juicio. Se acabó. Según los días que hemos señalado, según los plazos, en 7 días, esa persona ya debe estar condenada. En 7 días. ¿No? Entonces, en 7 días, como todo está fresco, el agraviado no ha perdido el interés por la persecución penal, el agraviado está, como se dice, con la sangre en el ojo, quiere que se sancione el hecho que se ha cometido en su contra, el imputado y su círculo
no tienen el tiempo suficiente para poder de alguna manera influir respecto al agraviado, para comprar su testimonio o para amenazarlo o amedrentarlo, ¿no? Entonces, se ve claramente en el caso planteado la eficacia del proceso inmediato. Pero, al ser también un proceso muy célere, digamos, como yo la llamo, es la tercera velocidad del proceso penal, y eso lo voy a explicar al final. Es como manejar un vehículo, ¿no? Cuando sales en primera vas despacio, vas a la segunda velocidad ya va más rápido, por lo tanto hay un riesgo mayor de que puedas atropellar a alguien por la velocidad que vas, y si ya vas a tercera velocidad, pues con mayor razón, ¿no? Las probabilidades de poder accidentar a alguien siempre van a ser mayores, porque estás yendo a la velocidad, digamos, a la máxima velocidad que te puede dar un carro. Igual acá en el proceso penal también hay 3 velocidades, y justamente el proceso inmediato constituye una de ellas. Es la velocidad más rápida que tiene el proceso penal, y por ahí puede terminar atropellando los derechos del imputado, conforme lo vamos a ir identificando en el desarrollo de la presente, el desarrollo del presente tema. Ahora, son importantes las razones que da el legislador en la exposición de motivos cuando busca justificar por qué el cambio, por qué la reforma del proceso inmediato, ¿no? Entonces, ¿qué dice el legislador? Dice, se busca organizar y planificar la respuesta del sistema de justicia penal bajo el criterio de eficiencia. Es que se había perdido realmente esa eficacia por parte del proceso penal. Se había convertido la institución del proceso inmediato en letra muerta, ¿no? O sea, estaba en el código, pero no existía en sí en la práctica, porque en la práctica nadie la utilizaba, ¿no? 5A, un proceso inmediato. Entonces, decayó la eficacia de la justicia. Dice, el fundamento de estos mecanismos radica en la necesidad de simplificar el procedimiento penal, haciéndolo más sencillo, rápido y eficiente, para reducir el tiempo en que se brinde una respuesta penal, combatir la morosidad procesal y descongestionar el número de casos a la espera de juicio. Pero por supuesto que sí. Ya les dije que uno de los fundamentos que desgraciadamente poco se mira respecto del proceso penal son las alianzas alternativas, ¿no? Los mecanismos de simplificación procesal. Esa es la lógica de este sistema, que a juicio solamente vayan los procesos más graves, los más gravosos, los que no pueden solucionarse a través de un principio de oportunidad o de una terminación anticipada. Esos que vayan a juicio. Por eso que el proceso penal debe ser selectivo. Y si el proceso penal es selectivo, el fiscal también debe ser selectivo. ¿Selectivo en qué sentido? Selectivo en escoger sus casos. ¿Cuáles debo sobreseer? Debo porque estoy obligado, no porque yo quiera, porque estoy obligado a archivarlos. ¿Y por qué estoy obligado a archivarlos? Porque son atípicos, porque ya prescribieron, o porque son típicos pero no hay prueba. Y no hay forma de que se pueda incorporar prueba. Por lo tanto, estoy obligado a archivar o sobre ese caso, porque no puedo llevarlo a juicio oral. Segundo nivel de análisis. Los casos sí son típicos, ¿no? Y si hay prueba. Perfecto. Pero estos casos, como son casos de bagatela y que se pueden solucionar a través de criterios de oportunidad, a través de la terminación anticipada, entonces los selecciono y le busco dar esa salida a través de la negociación penal. Entonces el fiscal ahí tiene que desarrollar habilidades en la negociación penal, tiene que volverse un negociador desde el punto de vista penal, no desde el punto de vista de la corrupción, no lo vayan a malinterpretar, ¿ok? Entonces, el fiscal tiene que invitar, ponerse en ese rol de negociador, invitar a las partes, sacar una disposición y convocarlos y que vengan a su despacho para conversar respecto de una posible terminación anticipada, acordar los términos de la pena y la reparación civil, o del principio de oportunidad, lo que correspondiere, dependiendo del delito. Entonces ahí el fiscal entra en su rol negociador. Y luego tiene que identificar otro grupo de delitos propios de su carga, en los cuales él sabe que no va a poder solucionarlos a través de un principio de oportunidad y una intervención anticipada. Porque quizá
por lo gravosa de la pena, pues el imputado no va a querer negociar una pena efectiva de 12, 15, 30 o 20 años, ¿no? Dependiendo del delito. Entonces, no le va a quedar más remedio que ir a juicio oral. Pero el fiscal ya está siendo selectivo. Fíjense ustedes, en 3 criterios, ¿no? Carga que, como ya le llamo, nació muerta, porque son casos atípicos, porque ya prescribieron, etcétera. Casos que sí se deben investigar, pero que se deben solucionar a través de salidas alternativas, y casos que tienen que ir necesariamente a juicio. Entonces, desde ahí viene el criterio selectivo desde el Ministerio Público. Y ese criterio selectivo, obviamente, que va a impactar, va a influir en el proceso penal general, porque vamos a colaborar, a contribuir a que no se convierta en un cuello de botella. ¿Ok? Por eso es la importancia de utilizar estos mecanismos de simplificación. Ahora, miren lo que dice la exposición de motivos, preocupante realmente. Dice, de los constantes monitoreos efectuados por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, se evidencia luego de 9 años, recuerden que esto fue en 2015, luego de 9 años de su vigencia, que el proceso inmediato es el mecanismo procesal que menos se ha aplicado durante estos 9 años, representando tan solo 338 casos. Esto quiere decir que en 9 años de aplicación del nuevo código, solo se aplicaron en 338 casos el proceso inmediato. Realmente una cifra muy, muy, muy exigua, ¿cierto? Entonces dice, esta falta de aplicación impacta negativamente en el sistema de justicia penal, pues no permite que una considerable carga procesal que ingresa bajo los presupuestos de fragancia delictiva sea resuelta mediante este mecanismo, haciendo necesario reactivar su uso mediante el presente proyecto legislativo. ¿Ok? Entonces, esa es la finalidad por la cual se reforma legislativamente el proceso inmediato y queda en los términos conforme están expresados hoy en día en el Código Procesal Penal. Finalmente, 2 ideas más que debemos compartir de la exposición de motivos. Dice, acortar los plazos de los procesos, respetando escrupulosamente las garantías que informan el debido proceso, se convierte en una de las metas a cumplir por el Poder Judicial, al cual debe dotarse de las herramientas orientadas a dicho fin, más aún cuando en las reuniones de coordinación sostenidas entre dicho Poder del Estado y el Ministerio del Interior, los representantes de aquel señalaron de manera reiterada de la necesidad de contar con un mecanismo que les permita procesar ambos delitos bajo los alcances del proceso inmediato. Dice que esto último está en relación con lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Regular un proceso penal especial en solo 3 artículos, realmente pareciera algo descabellado. No obstante, descabellado porque van a quedar fuera muchas de las instituciones del proceso penal. Y más aún, si ese proceso especial lo hemos hecho tan célere, ¿no? Tan corto, tan breve, que, como lo dice la exposición de motivos, puede terminar restringiendo, afectando, vulnerando las garantías del imputado. Entonces, un reto del Poder Judicial es compatibilizar ambas situaciones. O sea, por un lado, optimizar la aplicación del proceso inmediato, y por otro, que esa optimización en la aplicación no implique la restricción o afectación de los derechos y garantías del imputado. Algo que en la práctica suele convertirse en algo muy difícil de alcanzar, ¿no? Porque lo teórico todo suena muy bonito. El tema es cómo eso va a adaptarse o por el contrario a rechazarse por la práctica, que es donde realmente se materializan las cosas. Luego dice, por todo ello, la norma exige que se cumplan ciertas condiciones que garanticen la defensa del imputado, así como de mecanismos que permitan no solo que cuente con abogado defensor durante todo el proceso, sino que sea posible ofrecer y actuar todos los medios que le permitan sustentar su teoría, de manera tal que el proceso inmediato, en lo referido a garantías procesales, no tiene limitaciones en relación al proceso común, quedando así establecido que aún tratándose de un proceso célere,
los derechos del imputado estén garantizados. Buen punto. En un primer momento se cuestionaba y se decía, pero si el fiscal va a requerir el proceso inmediato y en la audiencia el juez va a aprobar el proceso inmediato, la pregunta es, y esa aprobación implica ya ir de frente a la etapa de juicio, la pregunta era, ¿en qué momento el abogado del imputado va a poder realizar actos de investigación de descargo o va a poder presentar los elementos de descargo o prueba de descargo que él crea conveniente a su defensa? ¿En qué momento lo va a hacer? Entonces, a partir de ahí, se empezó a realizar observaciones en las audiencias, quejas por parte de los abogados hacia los jueces en ese sentido. Los abogados se oponían a la incoación del proceso inmediato, aludiendo, señalando que si el juez autorizaba o aprobaba la incoación del proceso inmediato, ellos iban a terminar afectados o su derecho a la defensa iba a quedar conculcado o restringido porque no iban a tener oportunidad de realizar actos de investigación de descarga, ¿no? Algo que, por cierto, también puede sonar muy bonito como argumentación de un abogado, pero que ya en el caso concreto no es así, porque se afectaría el derecho de defensa del imputado cuando realmente el imputado tenga una teoría del caso que investigar, tenga actos de investigación que realizar y teniéndolos, pues el hecho de que el juez apruebe el proceso inmediato ya no le permita realizar esos actos de investigación. Ahí sí se ve claramente la afectación material al derecho de defensa. Y no nos olvidemos que tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema ha señalado que la afectación a los derechos fundamentales tiene que ser material. O sea, no basta con que yo diga me afecta mi derecho, como la vez pasada explicaba con el derecho a la no incriminación. No es que la defensa o el juez diga se afecta el derecho, no, pero ¿cómo lo afecta? ¿Cómo materialmente se está afectando ese derecho? Eso es lo que tiene que ocurrir en el proceso penal para dar por acreditado la afectación de un derecho. Entonces, trayendo ese razonamiento al proceso inmediato, no basta con que el abogado del imputado en la audiencia del proceso inmediato diga, me afecta mi derecho a la defensa. Porque si es así, el juez tendría que preguntarle y decirle, señor abogado, ¿en qué extremo o qué parte de su derecho a la defensa se le está afectando? Señálalo, por favor. Que si el abogado solamente quiere quiere pasar del proceso inmediato al proceso común solo porque él se le da la gana, o porque quiere ganar más tiempo, o porque quiere cobrar más, entonces eso no es una afectación a su derecho a la defensa, ¿no? Entonces el abogado tendrá que justificar por qué el juez no debe aprobar el proceso inmediato y por el contrario debe ir al proceso común. El abogado tiene que probarlo, porque distinto es el caso que el abogado diga, ¿sabe qué, señor juez? Tengo una teoría del caso y para acreditar mi teoría del caso tengo que realizar tal y tal acto de investigación y obviamente si usted ordena la ecuación del proceso inmediato yo ya no voy a poder realizar esos actos de investigación. Ah, esa es otra cosa. Porque el abogado está planteando que va a realizar el ejercicio de una defensa positiva y que dentro de esa defensa positiva necesita realizar actos de investigación para corroborar su teoría del caso. Si el juez en esa circunstancia procediere a no hacerle caso y de igual forma dispone la incoación del proceso inmediato, ahí se habría una afectación material al derecho de defensa. ¿Ok? Entonces ya entramos a analizar, fíjense, el proceso inmediato en su regulación actual. Primer artículo, 446, ¿no? Como ya le dije, son un poco los artículos. Viene el 447 y el 448 y listo. ¿Qué nos dice el 446 del Código Procesal Penal? Ojo con esto, miren cómo cambia la regulación. Dice, el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad. Recuerdan que antes de la modificatoria, la norma no hablaba de debe, sino la norma decía, el fiscal podrá.
iniciar el proceso inmediato. Podrá, es decir, era algo facultativo, discrecional del fiscal. Ahora no, el legislador modificó y le puso la obligación, e incluso le dice, bajo responsabilidad, ¿no? Debe solicitar el proceso inmediato. ¿Cuándo? Y están los supuestos. Cuando el imputado ha sido sorprendido y tenido en flagrante delito, cuando el imputado ha confesado su delito, o cuando los elementos de convicción acumulados durante las primeras diligencias preliminares ya son evidentes, ¿no? Esto se llama evidencia delictiva. Y los otros dos más, que lo vamos a ver después, pero yo se lo voy adelantando, son los delitos de omisión de intención familiar y la conducción de estabilidad. He dicho, vamos a ir haciendo un desarrollo dentro de lo que ha regulado el legislador y luego dentro de lo que ha dicho la Corte Suprema al desarrollar el Acuerdo Plenario 2/2016, justamente referido al proceso inmediato. ¿Por qué? Porque les explico la problemática. Volvamos acá. Cuando entra en vigencia el decreto legislativo 1196, el 30 de noviembre de 2015, la norma cambió y decía el fiscal debe, y a partir de ahí se generaron una serie de problemas. Recuerdo yo que mi colega se encontraba de turno y había tenido un caso de accidente de tránsito, en el cual había fallecido una persona y otra había quedado herida. Entonces me dice, Renato, ¿y ahora qué hago? Porque me dice, es un caso de flagrancia delictiva. Y la norma, el 446, ahora señala que en los casos de flagrancia delictiva, yo estoy obligado como fiscal a pedir el proceso inmediato. Pero si yo solicito el proceso inmediato, me voy a ir a juicio de acá en 2 días, 2, 3 días. Porque eso señala la norma. Pero, y me falta la prueba. Claro que le falta la prueba, porque en ese entonces, el plazo para realizar las diligencias preliminares era, en supuesto de flagrancia delictiva, era 24 horas. Y en 24 horas, pues era imposible que se pueda obtener todos los medios de prueba requeridos para irnos a un proceso inmediato en un delito de homicidio culposo por accidente de tránsito, homicidio y lesiones culposas por accidente de tránsito. Porque, como ustedes comprenderán, en esos delitos hay una prueba técnica que realizar, ¿no? La inspección técnica policial. Y esa inspección técnica policial no se hace de un momento a otro o dentro de las 24 horas. Aparte que había que hacer también el examen post facto del agraviado por el delito de lesiones, para ver la magnitud de las lesiones. Y eso tampoco se hace dentro de las 24 horas. Había que requerir otros documentos acerca de, digamos, la conducta del imputado como conductor, es decir, ante el SAT, ¿no? ¿Cuáles son sus registros o papeletas de tránsito para tener una idea cómo es como conductor? En fin, entre otros actos de prueba más. Entonces me decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a pedir proceso inmediato si no tengo esas cosas? Entonces yo le dije, sí, tienes razón. Más bien, por el contrario, vas a generar impunidad. Porque si sigues el juego y tú vas al proceso inmediato, el juez solamente se va a limitar a ver que sea flagrancia delictiva, te va a aprobar el proceso inmediato y te vas a tener 24 horas para acusar y cuando te des cuenta ya vas a estar en juicio. Y la pregunta es si con ese poco acervo probatorio de cargo que tienes, que tenía 3 o 4 cositas, vas a poder obtener una condena. Porque esa es la meta principal. La meta principal no es obtener la prisión, es obtener la condena. Y para obtener una condena tienes que tener en cuenta o vencer un pequeño obstáculo, que es destruir la presunción de inocencia. Y para destruir la presunción de inocencia, tienes que alcanzar el estándar de prueba de cargo suficiente. Y para alcanzar ese estándar de prueba suficiente, tienes que tener elementos de convicción en los cuales tú te puedas amparar para acusar. ¿Se dan cuenta cómo está concatenado? Entonces le dije, mira, haz lo siguiente, no vayas en proceso inmediato,
formalízalo. Si vas a pedir tu prisión, pide tu prisión, y en tu formalización justifica, ¿no? O sea, motiva, la palabra motivar está mal dicha, es justificar, y explique, da las razones por qué no estás yendo en proceso inmediato, pese a que la norma te impone la obligación de ir. Y justifícalo ahí, que justamente es porque te faltan elementos de prueba que no vas a recabar dentro de las 24 horas y que eso va a generar impunidad. Justifícalo. Bueno, él también estuvo muy de acuerdo con ello, así lo hizo, y en la audiencia cuando él sustenta el caso, el juez le dice, señor fiscal, el caso, eso no es de flagrancia, sí es un caso de flagrancia delictiva, y entonces, ¿por qué lo trae acá a mi juzgado? Si yo soy un juzgado común, no soy un juzgado, le llamaban ahí de flagrancia, mal llamado también, ¿no? Juzgado de flagrancia, porque en nuestro país nunca han existido juzgados de flagrancia. Hasta el día de hoy no lo hay. Que lo hayan llamado juzgados de flagrancia es otra cosa, pero no existen, porque lo que en el Perú nos tenemos regulado es el proceso inmediato. Y dentro de uno de los supuestos de aplicación, tenemos a los supuestos de aplicación en casos de flagrancia delictiva, pero también se aplica el proceso inmediato en casos de confesión, en casos de elementos de comisión abundantes o evidentes, también en la OF y en la conducción. Entonces, eso es un mito de hablar de juzgados de flagrancia, ¿no? No tenemos. Eso es, digamos, en Costa Rica, ellos sí tienen juzgados de flagrancia. Y Ecuador también. Lo que pasa es que vinieron unos expositores hace ya algunos años, costarricenses, compartieron su experiencia en los juzgados de flagrancia. Entonces, como ya no llamamos juzgados de flagrancia, acá también se quedó como juzgados de flagrancia. Pero en estricto no lo son. Bien, una anécdota para tener en cuenta respecto al proceso inmediato. Entonces, el juez le dice, ¿sabes qué, señor fiscal? Te devuelvo tu formalización, te devuelvo tu prisión, te devuelvo tu detenido, y te doy el plazo de 24 horas para que tú reformules tu requerimiento y vayas ante el juez del proceso inmediato, o el juez de flagrancia, bajo apercibimiento de mandarte copias a control interno y de denunciarte penalmente. Esa fue la salida del juez en ese entonces. Era uno de los primeros casos de proceso inmediato que se da en el Perú, o el primero, si no me equivoco. Entonces ahí vemos, fíjense cómo es que ya en un Estado constitucional de derecho, el juez no puede ser la voz de la ley, ¿cierto? En un Estado de derecho, ahí sí, pues, la ley es la ley, porque estamos en un Estado de derecho. En un Estado constitucional de derecho, la ley sigue siendo la ley siempre y cuando no contradiga la Constitución. Entonces, en el caso concreto que les estoy contando, habían muchas o varias cuestiones por analizar. La primera de ellas era que el hecho de que el legislador le haya impuesto al fiscal que siempre y en todo supuesto incoe el proceso inmediato, eso, por ejemplo, es inconstitucional. Porque el fiscal es autónomo, es independiente, y como director de la investigación, él debe decidir y seleccionar cuál es la vía procesal por la que va a llevar a cabo esa investigación o ese proceso penal. Si por el proceso común, si con acusación directa, si con requerimiento inmediato, con terminación anticipada, el fiscal verá, es un tema de él. Entonces ahí hay una intromisión a las facultades constitucionales del fiscal. Por un lado. Por otro, que hay un desnivel, conforme lo acabamos de ver. No necesariamente porque el caso sea de flagrancia delictiva, no necesariamente quiere decir que se ha alcanzado la suficiencia probatoria. Ojo, son dos estándares distintos. Porque para yo incoar el proceso inmediato, como fiscal, lo puedo hacer. Basta con la flagrancia. Y el juez de investigación preparatoria también, para aprobarme la ecuación del proceso inmediato, lo único que va a analizar es que se trate de un supuesto de flagrancia. Y listo, no va a haber más. Al juez no se va a detener a determinar si hay o no hay
suficiencia probatoria de cargo para acusar. No es un rollo, ¿cierto? Entonces, los casos pueden pasar así. El problema viene en el juicio, porque en el juicio oral ya es otra óptica. El juez de juicio no te va a analizar que sea un caso de fragancia, que sea una confesión o elemento de discusión. No, eso no le importa. Él tiene otro nivel de valoración. A él lo que te va a exigir a ti como fiscal es que tengas prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia. Eso es lo que él te va a exigir. Entonces está clarísimo que son dos estándares de prueba distintos. Recuerdo mucho que un abogado me decía en una conversación y se quejaba y me decía, doctor, fíjese, este juez se pasa, el fiscal también, porque yo tengo un caso de drogas y que todavía no hay el pesaje. No hay el pesaje y el fiscal ha requerido el proceso inmediato así, el juez de la investigación preparatoria ha aprobado el proceso inmediato, el fiscal acusado y ya está para juicio oral. Y todavía el pesaje definitivo ni se manda a Lima, porque recién ha sido estos días y el pesaje definitivo yo me he ido a averiguar, todavía está en la fiscalía, la policía le ha dicho que no tienen presupuesto o viáticos para que lo vayan a dejar a Lima, para el pesaje definitivo. Yo le escuchaba y le decía al abogado le decía, ¿y a ti qué te perjudica eso? Claro, pues doctor, que cómo van a verme acusado y patrocinado por procesos inmediatos y que por aquí, que por allá. Y le digo, pero ¿y qué crees que va a pasar ahí? El tema es sencillo, es pura sentido común. A ver, así las cosas, el fiscal se ha ido a un juicio oral, se ha ido a la guerra sin armas, se ha ido a un juicio oral a morir. Porque sin el pesaje definitivo es imposible que algún juez de este país pueda condenar a ese acusado. Porque el pesaje definitivo para el tráfico ilícito de drogas en nuestro país es parte del tipo. Es parte del tipo objetivo. Entonces, o no, el 299 del Código Penal que dice que la posesión no punible no puede sobrepasar los 2 gramos de clorhidrato, los 5 de pasta básica de cocaína, ni los 8 de marihuana, ¿cierto? Porque sobrepasa estas opciones para el consumo. Entonces, si ya, supongamos, terminó el juicio oral y el juez está ya en el momento de condenar, pregunta, ¿el juez podrá condenar sin que en el juicio oral se haya podido determinar el pesaje definitivo de la droga? ¿Cómo va a suplir el juez esa laguna, esa ausencia probatoria respecto al tipo de tráfico de drogas? Y si no sobrepasa los mínimos, sería una posesión no punible y él ya estaría condenando. ¿Se dan cuenta? Entonces, mínimamente, el hecho de que no haya el pesaje definitivo le sirve al juez o le alcanza al juez para hablar de duda, ¿no? Mínimo le alcanza para generar duda. Y usted sabe que la duda favorece al reo. Entonces, se genera impunidad. Fíjense, cómo se van creando desniveles. Por eso yo digo, el papel aguanta todo, ¿no? La norma y la doctrina también. Lo importante es cómo esa norma, cómo esa doctrina se va a asentar en la práctica procesal, en la realidad, en el plano material. Entonces, para solucionar ese problema en el que nos vimos involucrados todos los operadores jurídicos, la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 2/2016 dice lo siguiente. Si se cumplen acabadamente las notas materiales y adjetivas de la fragancia delictiva, así como el requisito de simplicidad procesal, y no sean aplicables en los términos ya expresados en los artículos 2, 265 y 266 del nuevo Código Procesal Penal, se hace efectiva la obligatoriedad del fiscal para solicitar la incoación del proceso inmediato.
Ojo, se hace efectiva la obligatoriedad. Pero ¿qué te está diciendo la Corte Suprema? Si es que concurren todos los presupuestos materiales de la fragancia delictiva, ¿no? Ahí sí se hace efectiva la obligatoriedad. Dice, aquí no se impone una actuación irrazonable al Ministerio Público, sino que se exige el cumplimiento de la ley que sujeta su aplicación a que se satisfagan determinados presupuestos y requisitos. La responsabilidad se entenderá, dice la norma, cuando sea manifiesto que se debe proceder a la solicitud de incoación del proceso inmediato y pese a ello no se insta sin fundamento razonable alguno. Claro, a ver, ¿qué nos está diciendo la Corte Suprema acá? Nos dice dos cosas. Que ese debe hacérsele una interpretación acorde a la Constitución, es decir, que no afecte la autonomía constitucional del Ministerio Público. Y una forma de hacer una interpretación conforme a la Constitución es que debamos entender que en aquellos casos en los cuales concurran todos los elementos de la fragancia delictiva y además concurran todos los elementos de prueba que permitan alcanzar un estándar de prueba suficiente, en esos casos, entonces, el fiscal sí está obligado a incoar un proceso inmediato. Sí está obligado. Ejemplo, los raqueteros. Le roban, parece un taxi, bajan tres fulanos, le quitan a una señorita su mochila, su laptop, su celular, se suben al taxi y se van. Para mala suerte de ellos, por ahí por las cámaras de serenazgo, las centrales de cámaras de serenazgo captado el hecho, ya captaron la placa y ya dieron cuenta o ya irradiaron a los móviles tanto de la policía como de serenazgo. Pasa una móvil de serenazgo, identifican a la agraviada, la recogen, inician la persecución inmediato a la búsqueda de los ladrones que ya están siendo seguidos por las cámaras y inician el plan cerco. Es más, cuando ya están cerca al vehículo, la agraviada reconoce al vehículo que habían utilizado para quitarle sus cosas y reconoce dentro del vehículo que iban los sujetos que le habían robado sus cosas. A pocos metros más, los llegan a acercar, los detienen, los reducen, les hacen el registro personal, primero a los intervenidos, y les encuentran las cosas de la agraviada. Hacen el registro vehicular y también encuentran ahí dentro la mochila de la agraviada. Y otras cosas más que han sido reportadas en el transcurso del día como robadas. Listo, se acabó. Eso es un caso típico de fragancia. Pregunta, ¿necesitaré algo más yo ahí? ¿O es que ese caso ya está listo para irme a un proceso inmediato? Ahí ya no hay nada que hacer. Ahí ya todo está oleado y consumado, ¿no? Porque tengo la declaración de la agraviada, la declaración de los serenos, las cámaras de seguridad que han grabado el robo. No solamente el momento del robo, donde bajan los autores materiales, sino también el carro, la placa del carro. Luego las cámaras le han ido haciendo seguimiento por todo el distrito. Incluso hasta la intervención está captada por las cámaras de la municipalidad. Ahí que el fiscal ahí ya no tiene excusa. ¿Qué va a alegar para no ir en proceso inmediato? Caballero, a eso se refiere la norma. No obstante, debo reconocer, hay fiscales que no les gusta incoar en proceso inmediato. Y siendo honestos y siendo sinceros, debo decir que no les gusta porque incoar un proceso inmediato implica un trabajo efectivo de más o menos 3 a 4 y hasta 5 días. Efectivo por parte del fiscal, sin dormir. Porque desde que lo detienen, tienen que hacerse 48 horas de diligencias. Declaración del agraviado, testigos, policías, serenos, imputados, ¿no? Diligencias de reconocimiento en rueda, diligencias de las transcripciones de los videos, diligencias de la homologación antropológica o antropométrica de los videos con las características físicas personales de los detenidos. O sea, es un trabajo enorme.
Ah, y hay que hacerlo en 48 horas. Ah, y en 48 horas también tienes que tener tu requerimiento de proceso inmediato y tu requerimiento de prisión preventiva, en simultáneo, si trabaja el fiscal. Porque si se te vencen las 48 horas y no ingresaste al requerimiento de prisión preventiva, tienes que darle libertad. Y caes en responsabilidad. Entonces, como esa es la realidad de las cosas, realmente muchos fiscales, como cartero de Jaimito, prefieren ahorrarse la fatiga, ¿no? Y no van en proceso inmediato. Lo que los fiscales no ven es que si bien es cierto, esos días van a trabajar a full, pero luego ya, cuando llegue el juicio oral, el juicio inmediato, también a los pocos días, se van a quitar un caso de encima. Es más, generalmente en esos casos, cuando tú pides el proceso inmediato, en casos como los que acabo de plantear, terminan con terminación anticipada. Porque el abogado y el imputado, al ver que todo está claro, que no tienen nada más que hacer ahí, antes, o sea, mejor dicho, que ya tienen un caso perdido, antes que se les imponga 12 años, de repente pueden negociar una pena mejor, ¿no? Y una pena de 9 años es mejor que una de 12, a donde vayan. Entonces, optan por someterse a la terminación anticipada por una pena de 9 años. De repente el autor tiene responsabilidad restringida. Se le puede poner una pena hasta de 8 o 7 años, etcétera, ¿no? Entonces, los procesos inmediatos realmente sí cumplen su función, sí sirven, ayudan de mucho. Y ahí está la celeridad, por cierto. Entonces, ahí, fíjense, en esos casos, cuando el fiscal tiene todo y no incoe el proceso inmediato, ahí sí, ¿no? Le jalamos de las orejas y tiene que responder, o si está en una inconducta, ¿por qué no aplicó el proceso inmediato? Para culminar la idea, ¿qué dice la Corte Suprema? La opción que se asume es que la norma en debate puede salvar su constitucionalidad si se la interpreta en la forma prevista en el parágrafo precedente. Es inadmisible obligar sin más al Ministerio Público a una actuación irrazonable por la ecuación de un proceso reformado si no se presentan sus presupuestos materiales que la propia ley procesal penal desarrolla. Claro, o sea, no lo puedes obligar ahí. Cuando no concurren los presupuestos, no lo puedes obligar. También es intolerable que se prescriba la responsabilidad, obviamente funcional, nunca penal, del fiscal si no solicita la ecuación de proceso inmediato. Pues este tiene desde la ley, y así debe reconocérsele, precisamente varias opciones posibles. O sea, la Corte Suprema le reconoce su facultad discrecional al Ministerio Público en el sentido de elegir por qué vía va a optar. Proceso inmediato, acusación directa, proceso común, etcétera, ¿no? Dice, las combinaciones disciplinarias y las determinaciones de actuación, sin tomar en cuenta las circunstancias del caso, son constitucionalmente desproporcionadas y afectan la autonomía del Ministerio Público como órgano constitucional y la libertad de actuación dentro de la ley de los fiscales. ¿Okay? Lo que hemos señalado. Bien, entonces, el proceso inmediato se cimenta sobre dos ideas. Evidencia delictiva y simplicidad procesal. ¿Por qué evidencia delictiva? Porque obviamente en el supuesto de fragancia delictiva, el caso es claro, ¿no? Fragancia viene de flagar. Flagar es arder. Arder es resplandecer. Es decir, el delito resplandece en la persona del autor. Resplandece. ¿Y por qué resplandece? Claro, porque la fragancia implica que un tercero descubre el hecho, ¿no? Y cuando descubre el hecho, lo va a descubrir al autor en plena ejecución del delito, como criollamente se dice, con las manos en la masa, o lo va a descubrir cuando acaba de cometerlo. Acaba de cometerlo. La primera fragancia propiamente dicha, y la segunda es la cuasi fragancia. La cuasi, ¿no? De casi fragancia. ¿Por qué? Porque ya no te descubrí cuando estabas ejecutando, pero te descubrí cuando acabas de cometerlo. Entonces, obviamente hay evidencia delictiva. Pero no solamente hay evidencia delictiva en la fragancia, también hay evidencia delictiva en la confesión.
que es el otro supuesto en los cuales se aplica el proceso inmediato. De ahí viene el hecho, ¿no? Dice, a confesión de imputado, relevo de prueba. Claro, si el imputado ya está confesando su delito, ¿qué vas a investigar? Aunque esa confesión, como lo dice el artículo 160.2 del Código Procesal Penal, esa confesión tiene que estar, digamos, corroborada con otros medios de prueba, porque puede darse supuesto que esta persona esté encubriendo o protegiendo a otra, y eso tampoco es lo que se busca. Entonces, la confesión debidamente corroborada también, pues, implica evidencia delictiva. El otro supuesto, elementos de convicción abundantes o evidentes, también. Durante las primeras diligencias, los actos realizados ya hicieron, pues, ver con evidencia la existencia del delito y la vinculación del imputado con el mismo. Entonces, hay evidencia delictiva, ¿ok? Y finalmente, la simplicidad procesal, pues que busca cortar etapas. Ya le dije que el proceso inmediato es la tercera velocidad del proceso penal, la velocidad más peligrosa del proceso penal porque de frente nos lleva al juicio, ¿ok? Ahí están los 5 supuestos que ya lo hemos visto. Ahí también están nuevamente los supuestos, fragancia, confesión, elementos de convicción y los delitos de omisión y de conducción en estado de ebriedad. La norma, el 446, perdón, también en su inciso 2, de manera taxativa, hace referencia a que quedan excluidos del proceso inmediato aquellos casos, pues, que son considerados complejos. ¿Y cuáles son los casos complejos? Bueno, están debidamente detallados en el artículo 342, numeral 3 del Código Procesal Penal, que lo tienen ahí en la diapositiva. Pero rápidamente ¿cuándo un proceso penal es complejo? Cuando hay pluralidad delictiva, subjetiva o de actos de investigación, o hay que realizar análisis de pericias de documentación abundante, o hay que hacer actos de investigación en el extranjero, ¿ok? Esos son actos de investigación complejos. Complejidad delictiva, 2 o más delitos. Complejidad subjetiva, 2 o más imputados o acusados, ¿ok? Complejidad investigativa, bastantes actos de investigación por realizar. Bien, primer supuesto. Vamos desarrollando los supuestos. La fragancia delictiva, ¿no? Una institución, por cierto, muy bonita. Ok, el código la llama detención policial. Fíjense, el primer interventor, es decir, la primera persona que tiene contacto con el hecho criminal, no es el fiscal, no es el abogado, no es el juez, es el policía. Es el policía. Y el policía, sin saberlo, todos los días, cuando cumple su labor, él hace derecho penal. Ahora, que esté formado para hacerlo, es otra cosa. Pero él empíricamente hace derecho penal. Porque, ojo, la detención en fragancia se llama detención en fragancia delictiva. Es decir, haces la detención de una persona en función a un delito. A un delito. No a una falta, a un delito. Entonces ya cuando hablamos de delito, ya entramos al campo penal. Porque tendríamos que preguntarnos, o el policía que va a detener, tendría que preguntarse, ¿qué es un delito? ¿Cierto o no? Porque ¿qué pasaría si es que termina deteniendo a una persona porque el policía cree que es un delito cuando realmente no es un delito? Es decir, esa detención sería una detención arbitraria y se podría interponer un habeas corpus contra ese policía. Entonces, siempre es necesario entender muy bien qué cosa es la fragancia delictiva. Porque el código solamente lo menciona, los supuestos, ¿no? El 259. Dice, cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible.
Bueno, cuando está siendo descubierto con las manos en la masa, o cuando lo acabas de cometer, se aprecian claramente ahí los dos elementos, ¿no? De la fragancia selectiva. La inmediación personal y la inmediación temporal. La inmediación, la fragancia propiamente dicha, implica que el autor sea descubierto cuando está ejecutando el delito, en plena ejecución, lo que comúnmente llamamos con las manos en la masa. Claramente se aprecia en este tipo de fragancia propiamente dicha los dos elementos, el elemento temporal y el elemento personal, o inmediación personal o inmediación temporal. Inmediación personal, porque obviamente si tú descubres a alguien que está matando, su persona está vinculada con el hecho, con el delito muerte, con el homicidio. Inmediación personal. Inmediación temporal, estás presenciando la ejecución del hecho mismo. Estás presenciando que lo está acuchillando, etcétera, ¿no? Entonces, hay también una inmediación personal, está vinculado con el delito. Luego, la otra fragancia implica la cuasifragancia. El agente ya cometió el delito y es ahí descubierto, ya lo acaba de cometer, pero igual es descubierto en la escena, en el lugar del hecho, al lado del cadáver o con instrumentos del cadáver, que dan indicios de que acaban de cometerlo. Esa es la cuasifragancia. Y luego, la tercera modalidad de la fragancia, y por cierto, la más problemática de todas, es la presunción de fragancia. Como su propio nombre lo dice, ¿no? Presunción de fragancia. Mira lo que dice el inciso 4. El agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos de instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. ¿Qué pasaría, como muchas veces hacen los delincuentes, qué pasaría si acaban de asaltar a un joven, a un ciudadano, que acaba de cobrar su sueldo, ¿no? Y justamente esperaron lo vieron en el Banco de la Nación cobrando, le hicieron reglaje, llegó hasta cierto punto y ahí lo atracaron y le quitaron su billetera, su reloj, su celular, y dentro de la billetera habían 4.000 soles que había cobrado de su sueldo. Muy bien, entonces los delincuentes, ¿qué hacen? Lo que hacen los delincuentes no es que coleccionen billeteras, ¿no? Ni tampoco las venden porque nadie se las va a comprar. Ellos lo que hacen es retirar el dinero, los 4.000 soles, y luego tiran por ahí la billetera, por los documentos personales, las tarjetas, todo de la víctima. Y por ahí venía caminando Paco Yunque, todo inocente, y se encuentra en la calle con la billetera. Una billetera de marca, Renzo Costa, estaba tirada en la calle, casi nueva. La recoge, pues él pensó que probablemente se le había caído a alguien, ¿no? La recoge y incluso saca su billetera vieja, la bota a la vieja y la nueva pone él sus cosas, ¿ya? Y empieza a andar. A 3, 4 cuadras estaba el agraviado con la policía que recién había puesto su denuncia y estaban peinando el área. El muchacho que había encontrado la billetera, de alguna manera estaba un poco nervioso porque tenía la duda del origen de la billetera. Ve el patrullero, se pone nervioso, se corre, el agraviado se percata que está corriendo y la policía lo interviene. Le hacen el registro personal y le encuentran con la billetera del agraviado. Imagínense. Ese hecho ya lo vincula, ¿cierto? Ojo, lo están encontrando dentro de las 24 horas de haberse producido el robo, con instrumentos o efectos procedentes de aquel. En este caso es un efecto, la billetera. La pregunta es, ¿qué hacía esa persona con la billetera del agraviado? Rápidamente va a resultar vinculado al delito de robo y lo van a procesar por robo. Pero la pregunta es, ¿realmente ahí estamos hablando de un hecho de robo? Claro que no, ¿no? No había ningún hecho de robo.
Entonces, vemos que realmente esta presunción de fragancia tiene su problemática particular, ¿no? Y ahí ya hemos hablado respecto de esto, de la fragancia clásica, la cuasifragancia y la presunción de fragancia. Ahora vamos a leer qué dice el acuerdo plenario respecto a la fragancia, ¿ya? Para que vayan cerrando teniendo criterio. Dice, es cierto que la modificación del artículo 259 del Código Procesal Penal, establecida por la ley, amplió exagerada e irrazonablemente la relación que debe existir entre percepción del hecho y el momento mismo de la intervención al imputado, lo que le resta en gran medida inmediatez temporal y personal, así como evidencia. Se refiere a la presunción de fragancia. Sin embargo, dice, para los efectos de la compatibilidad de la fragancia delictiva con el proceso inmediato, en la noción de evidencia siempre debe primar dos puntos: claridad de la comisión del delito por el imputado y lógica concluyente de lo que se aprecia y observa, incluso a través de medios audiovisuales. Es decir, que no quede margen de duda de que el autor está vinculado con el hecho. Por eso dice incluso a través de medios audiovisuales, cámaras, ¿no? Que han captado el hecho en sí del robo, etcétera, la extorsión a la muerte. Con descarte razonable de alguna duda o información incompleta que fluye de los actos de investigación provisionales. Es decir, que si hubiera algún espacio que no ha sido llenado por la flagrancia, como en el caso de la presunción de fragancia, entonces en esos supuestos no es aconsejable incoar un proceso inmediato. Y antes de pasar acá al segundo de los supuestos, la confesión, debo señalar que lo que estaba señalando, ¿no?, en un principio respecto a la policía y la fragancia delictiva. Los policías hacen todos los días derecho penal porque la fragancia delictiva esté en función a un delito. Entonces los policías deben conocer que es un delito para que puedan realizar detenciones o intervenciones correctas. De lo contrario, se van a dar supuestos de detención por sospecha policial. La policía muchas veces termina deteniendo por sospecha policial. Dos casos le voy a plantear. La vez pasada, la policía da cuenta de un hecho de violación el día miércoles. Le llama a la fiscal de turno y le dice: doctor, hemos detenido a tal fulano por el delito de violación. ¿Violación? Ya. ¿A qué horas ha sido la violación? En la lógica de que la violación ha sido en el día, pues, ¿no? Porque por eso son fiscales de turno. Doctora, la violación ha sido el domingo. ¿Domingo? ¿Cuánto dura la fragancia delictiva? 48 horas. Bueno, ya, para no mezclar cosas, 48 horas. Saquen su cuenta. Si el hecho fue el domingo en la mañana, al lunes en la mañana, al martes en la mañana, ya se cumplieron las 48 horas. Pregunta, ¿por qué lo detuvieron el miércoles? ¿Estamos todavía en cuadro de fragancia delictiva? Ya no. Esa detención es ilegal. Y el fiscal no puede amparar esa detención. Ese es un caso. Caso 2. Llega un día Juan en su carro a visitar a su madre, que estaba enferma y vive sola, y para ello estaciona su carro en el frontis de la casa de la mamá, pero para ello se percata que en la esquina habían sentados ahí 4 sujetos fumando cigarro, conversando, riéndose, que él los conoce como que son gente de mal vivir, son vagos, ¿no? Los conoce porque son sus vecinos, pero él sabe que son vagos. Entonces, estaciona su vehículo, le pone seguro, ingresa unos minutos a ver cómo está su madre, a dejarle su medicina y luego sale. Cuando sale, va a abrir su puerta del conductor, se da cuenta que había sido forzada, ingresa al vehículo y se da cuenta que le había llevado sus autopartes. La radio, la pantalla, etcétera, del vehículo. Sale del vehículo, mira hacia la esquina, ya los sujetos no se encontraban ahí. ¿Qué hace?
va a sentar su denuncia a la comisaría del sector. Y él dice lo siguiente: no vengo a poner la denuncia por hurto agravado, se han robado mis autopartes, han sido 4 sujetos que han estado en la esquina, que me han visto llegar, yo he entrado unos minutos a ver a mi madre y cuando he salido, ya el carro estaba con la puerta forzada y no había mis pertenencias. Pone la denuncia, sale el patrullero a peinar la zona, el área, para ver si por ahí encuentra a los fulanos, y en un parque los encuentra ahí a los 4 tirados en el césped fumando su porro, ¿no? Y le dice: ahí está, ellos son los que me han robado. La policía bien mandada se baja, los reduce, los enmarroca, los detiene y los lleva a la comisaría. Detenidos. Ojo, según la policía, en fragancia delictiva. Dan cuenta al fiscal, en ese caso, bueno, era mi persona y estaba de turno, y me cuentan todos los hechos. Entonces yo digo: ya, le digo: ¿y por qué los has detenido? Doctor, porque por fragancia delictiva. Fragancia delictiva. ¿Y qué fragancia han cometido? La fragancia propiamente dicha, la cuasifragancia, la presunción de fragancia. En primer lugar le digo: ¿alguien los ha visto que ellos han sustraído las cosas del vehículo? ¿Un vecino, el agraviado? No, doctor. Ya. Entonces no han sido descubiertos en la ejecución del hecho. Por lo tanto, ya no hay fragancia propiamente dicha. ¿Alguien los ha visto huyendo con los bienes? Tampoco, doctor. Entonces tampoco hay cuasifragancia. Vamos a la presunción de fragancia, que es la fragancia más extensa. ¿Lo han encontrado con las presuntas piezas autopartes hurtadas? No, doctor, tampoco. ¿Y entonces por qué los han detenido? No hay ni fragancia propiamente dicha, ni cuasifragancia, ni presunción de fragancia. No hay nada. Eso es lo que se conoce como una detención por sospecha policial. Y por lo tanto, ilegal y arbitraria a todas luces. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces calificar una situación de fragancia es fácil y sencilla si es que manejamos debidamente las categorías. Pero si somos muy ligeros, podemos tener problemas como estos. Bueno, el otro supuesto es la confesión. Ya todos, al menos aquí, tienen una idea de lo que es la confesión. Es aceptar, pues, narrar los hechos que me generan responsabilidad, ¿no? Por eso se dice que es una declaración autoinculpatoria del imputado, sincera, espontánea, etc. Ya todos los requisitos están en el 160.2. No obstante, la Corte Suprema, eso también ya habíamos hablado, ¿no? Les expliqué en la sesión pasada que la confesión sincera, hoy por hoy, tiene valor probatorio. No porque lo diga yo, porque dice el código, ahí dice el código 160. Valor de prueba de la confesión. Es más, el inciso 2 es más categórico y dice: solo tendrá valor probatorio cuando están los 4 requisitos, ¿no? Esté debidamente corroborada, sea prestada libremente y en estado normal de sus facultades psíquicas, sea prestada ante juez o fiscal en proceso de defensor y sea sincera y espontánea. Listo. Incluso les conté sobre un caso de tocamientos individuos respecto de una persona adulta con una menor. O sea, hoy por hoy la confesión tiene valor probatorio. ¿Sí? Ya en el desarrollo del acuerdo plenario, para enriquecer el tema, la Corte Suprema reconoce 2 tipos de confesiones: una confesión pura o simple y una confesión cualificada. Bueno, la pura o simple es aquella confesión detallada, pormenorizada, en el cual el autor reconoce ser responsable del hecho, obviamente pues sin amenazas, sin presiones, sin violencia ni intimidación, ¿ok? Libre de todo ese tipo de cosas. Esa es una confesión pura o simple. Por el contrario, la Corte Suprema también ha reconocido que hay una confesión cualificada. Es decir, es una confesión en la cual, si bien es cierto, el autor busca reconocer los hechos, pero a su vez también, reconoce haber intervenido en los hechos, pero a su vez también busca incorporar circunstancias que le eximan a él
de responsabilidad o le permitan atenuar su responsabilidad. Es como, por ejemplo, sí, es verdad, yo sí he intervenido en el robo, pero yo no le he robado, yo le he hurtado, yo no le he pegado, no le he amenazado, le he quitado nada más, cuando en realidad sí había ejercido violencia en contra de la víctima. O esas declaraciones que te dan y te dicen, doctor, la firme, yo sí estaba ahí con ellos, pero yo le dije, no, pobrecito, no le roben, no lo pateen, no lo golpeen, pero no me hicieron caso, doctor, cuando él también ha estado metido en el tema. Entonces, esa es una confesión cualificada, ¿no? Acepta haber intervenido en los hechos, pero a su vez introduce circunstancias que le permiten eximir o atenuar su responsabilidad. El tercer supuesto que permite la ecuación del proceso inmediato son los elementos de convicción, también denominados delito evidente. Muy parecido acá, y esta es la, digamos, la intersección o la parte común con la acusación directa, ¿no? La acusación directa durante la investigación preliminar, cuando hay evidencia delictiva, el fiscal puede acusar directamente. Igual también el proceso inmediato. Cuando los elementos de convicción generados durante la investigación preliminar sean evidentes, y el caso del fiscal adquiera la fuerza probatoria necesaria para ya tener por acreditada su teoría del caso, entonces podrá ir en proceso inmediato, ¿ok? Y no hay mayor problema. Luego viene el cuarto y quinto supuesto, ¿no? Acá sí, creo un poquito más. Por ejemplo, el delito de omisión de asistencia familiar. Que de la lectura del artículo 446, el legislador diera a entender que el delito a la omisión de asistencia familiar o de incumplimiento de obligación alimentaria es un delito, digamos, sencillo, preconstituido, ¿no? Cuando ello no es así, la omisión también tiene su propia problemática. Fíjense, en el Código Penal hay dos clases de normas. Normas prohibitivas y normas imperativas. Las normas prohibitivas fundamentan a los delitos de hacer. Por eso te prohíben. Te prohíben no matar, no violar, no robar, no extorsionar. Las normas prohibitivas te prohíben un hacer. Y las normas imperativas te imponen un hacer. Por ejemplo, el delito de omisión de auxilio o socorro, ¿no? 126, 127 del Código Penal, te imponen un hacer. ¿Qué hacer te imponen? Que prestes auxilio, que prestes socorro a la persona que encontraste herida o que heriste. En el 149 también, te imponen un hacer. ¿Cuál es el hacer que te impone este delito omisivo? Te impone el acudir, el pasar una pensión de alimentos a tu hijo, a tu prole, ¿no? Y el no hacerlo, entonces configura el delito de incumplimiento de obligación alimentaria. Pero ojo, recordemos que en el delito de omisión alimentaria no se castiga el no poder, sino el no querer, ¿ok? El no querer. Es decir, ¿qué pasaría si justamente hemos vivido un tema de pandemia, una persona le dio el COVID y quedó pues primero en coma 3, 4, 5 meses y luego quedó mal, como todos sabemos, de su salud, y estuvo así varios meses. Y todos esos meses se atrasó en el pago de la pensión. Y la otra parte pues dice, no, a mí no me importa nada, no es mi problema, ¿para qué se enferma? ¿No? ¿Para qué no uso mascarilla? Que él vea cómo me paga. Y practica la liquidación, se hace la liquidación, el juzgado le notifica y él no puede cumplir, compadre, porque está postrado en una cama. Es más, está en coma, sigue en coma. El proceso sigue, ¿no? Le dan 3 días, no pagó, se consumó el delito, copias a la fiscalía, el fiscal ve, igual continúa, proceso inmediato, ¿no? El 446 dice que el fiscal debe, dice, incoar. Y como uno de los presupuestos es el delito de omisión de justicia familiar, entonces incoó. No me importa nada a mí, yo soy un fiscal tenaz. Lo contratan a ustedes como abogados.
¿qué van a hacer ustedes? Tienen que cuestionar el aspecto sustantivo del delito. Ahí no van a hacer una defensa procesal, tienen que ir a atacar el tipo. El tipo penal del dolo, el dolo castiga, no, ojo, no el no poder, sino el no querer. Es decir, que estando en posibilidades de poder pasar los alimentos, si teniendo un trabajo, teniendo plata, no lo hace. Es decir, no quiere. Eso se castiga. Pero no se castiga y no puede. Porque ustedes podrían invocar que no hay el aspecto doloso, el aspecto subjetivo. Él, es verdad, no ha cumplido con pagar los alimentos, pero no porque no quiera, sino porque no puede. Está en coma, está postrado en una cama. Entonces, la figura ahí es atípica. Pero ese es trabajo del abogado. Ahí sí, por ejemplo, en un caso que el fiscal requiere el proceso inmediato, el abogado sí tiene que plantarse y decir, yo tengo una teoría del caso. Tengo hechos, tengo norma y tengo prueba. Y estoy postulando la tipicidad de los hechos. Y por lo tanto pido el archivo. O planteemos el ejemplo, o planteemos otro ejemplo. Le notifican la resolución para que cancele entre el plazo de 3 días en un domicilio donde ya no vive el imputado. El imputado, ante la crisis económica que generó la pandemia, perdió su trabajo, como muchos peruanos, y dijo, no, ni bien pueda me voy de acá, porque ya perdí mi trabajo, tengo que cumplir una pensión de alimentos, no puedo... Se fue a España a trabajar, a Europa. El proceso civil seguía, les seguían notificando a la dirección donde él ya no vive, entregó el departamento, y ahí le notifican la resolución que le da el plazo de 3 días para que cumpla con el pago de los alimentos bajo apercibimiento de consumarse el delito de omisión a la asistencia familiar. Pregunta, ¿se habrá configurado el delito de omisión a la asistencia familiar? Tampoco, ¿no? Ahí, por ejemplo, el abogado también tendrá que oponerse al delito, a la incoación del proceso inmediato, alegando que tiene una teoría del caso y alegando que tiene que realizar actos de investigación, como por ejemplo, oficiar o recabar información de inmigraciones para que informen desde cuándo su patrocinado se encuentra fuera del país. Y es más, señala el abogado que con ello va a demostrar que su patrocinado está fuera del país desde antes que le notifiquen con la resolución que consuma el delito de incumplimiento a la obligación alimentaria. Otro acto de investigación que ofrece el abogado es recabar el contrato de alquiler que tenía su patrocinado con la propietaria del último domicilio, para acreditar que hasta 2 meses antes en que le notificaron, él ya no vivía ahí, porque se cumplió el contrato. Entonces ahí, en esos casos, el juez, fíjense, ya no está obligado a incoar el proceso inmediato y tendrá que remitir o disponer que ese proceso, pese a que sea un delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, sea visto, sea conocido en proceso común. ¿Ok? Proceso común. Entonces, no es que sean tan facilitos o tan pampaditos esos delitos. Cada delito tiene su problemática, pero todo depende de cómo el abogado plantee su caso. ¿Ok? Lo mismo pasa con con el quinto y último supuesto de aplicación del proceso inmediato. Me estoy refiriendo al delito de conducción en estado de ebriedad. Ya algo les había señalado respecto de esto, ¿no? Tampoco es tan sencillo. Miren lo que dice el tipo penal, ¿ah? El que encontrándose en estado de ebriedad, elemento normativo del tipo, encontrándose en estado de ebriedad, ¿qué es estar en estado de ebriedad? El tipo penal tiene que decirlo, ¿no? O la doctrina tiene que llenar ese contenido.
Ahora viene, coma. Además de estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0,5 gramos litros, si es privado, y 0,25 gramos litro si es público. Son dos los requisitos que configuran el delito de conducción en estabilidad. Dos. Pero en el Perú se está trabajando solo con uno. ¿Y cuál es? Con el elemento cuantitativo. ¿Por qué? Porque te hacen el dosaje y con eso, dependiendo si supera o no, dice ya, listo, superó el mínimo. Por lo tanto, entonces, delito de conducción. Un momento, hay que retrotraer el tema. Y la primera parte, y el que encontrarlo en estado de ebriedad, porque puede ser que yo haya salido de comerme una parrilla ahorita, me tomé mi copa de vino, es cierto, como un tema digestivo, como un tema de acompañar mi parrilla, pero no estoy en estabilidad. Estoy ecuánime, estoy sano, he salido conduciendo desde el local, no he infringido ninguna regla de tránsito. Es más, la policía no me está parando porque infringí una regla de tránsito, sino me está parando porque me viene persiguiendo desde el restaurante. Ya con malas intenciones, ¿no? Pero yo no soy ebrio. Y es que ese ciudadano tiene razón. Lo que tendríamos que hacer ahí es practicar una prueba psicosométrica para determinar el otro extremo, el extremo cualitativo, es decir, si se encuentra en estado de ebriedad. Y eso es lo que no hacemos, ¿no? Eso es lo que no hacemos. En 2 años que tengo como fiscal, nunca he visto que un fiscal plantee eso, perdón, que un abogado plantee eso. Y ahí vienen las pruebas psicosométricas, pues, ¿no? Como vemos en las películas, o la policía americana que le muestra sus dedos al detenido o al ebrio, dice cuántos dedos tengo acá, párate en un pie, da brincos, etcétera, ¿no? Pruebas psicosométricas para determinar si la persona se encuentra en estado de ebriedad. No obstante, yo aquí no se viene cumpliendo. Entonces, fíjense que puede hacer el caso de que por más que sea un delito de conducción de estabilidad, el abogado tenga una teoría del caso y tenga elementos de prueba con que acreditar que su patrocinado, si bien es cierto, pasaba el 0,5, pero que no se encontraba en estado de ebriedad. Por lo tanto, ese proceso no puede ser llevado en proceso inmediato, sino en un proceso común. En España también ha tocado esto, ¿no? Incluso el Acuerdo Penal lo dice, miren. El tipo penal se dirige tangencialmente también a la protección de la vida y la integridad física de las personas y requiere, uno, la conducción en estado de ebriedad o drogadicción de un micromotor. Miren, el Tribunal Supremo Español requiere la conducción en estado de ebriedad. 2, la disminución acreditada de la capacidad psicofísica del conductor. Esa es la prueba psicosomática. Pues, ¿cómo vas a acreditar la disminución de la capacidad psicofísica del conductor? A través de pruebas psicosomáticas, ¿ok? Para lo cual se tendrá en cuenta no solo el grado de impregnación alcohólica o de otras sustancias similares detectadas en sus activos, sino también todo un cúmulo de circunstancias concomitantes a su puesto en particular. Somáticas, especiales, temporales, meteorológicas, ¿ok? Ojo con eso. Bien. Entonces, miren, hasta ahí hemos visto ya todo lo que son los supuestos debidamente agotados uno por uno. Ahora vamos a ver el trámite, ¿ya? El trámite, como ya les mencioné, una vez producido el tema de la detención en flagrancia delictiva, el fiscal tiene 48 horas para presentar su requerimiento. Es decir, que durante esas 48 horas que va a mantener detenido al imputado, tiene que realizar todas las investigaciones que el caso requiera y a su vez también confeccionar su requerimiento de proceso inmediato. Y si además va a solicitar la prisión preventiva, también su requerimiento de prisión preventiva. Y si además ha incautado objetos o instrumentos del delito, también tendrá que hacer su confirmación judicial de esa incautación. O sea, son 3 requerimientos que tiene que realizar un fiscal en un caso de flagrancia delictiva. Bien, entonces, una vez que ingresó su requerimiento de proceso inmediato, el juez del proceso inmediato tiene
48 horas para hacer la audiencia. ¿Ok? Una vez realizada la audiencia y el juez aprueba la ecuación del proceso inmediato, le otorga al fiscal el plazo de 24 horas para que haga su acusación. 24 horas. Vencidas las 24 horas, el fiscal, remite su acusación, el juez remite la acusación del fiscal al juez de juzgamiento, sea unipersonal o sea colegiado, dependiendo del delito, ¿no? Si es un robo, una extorsión, ahí va al colegiado. Si es un hurto, va al unipersonal. Recibidos los actuados por el juzgado penal colegiado o unipersonal, ellos en el plazo de 72 horas tendrán que emitir acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio y citar a las partes para el inicio del juicio oral. ¿Ok? Y una vez instale el juicio oral ya se inicia en sesiones consecutivas hasta culminar con el mismo, con una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria. Respecto al desarrollo propio del proceso inmediato, a la incoación, frente al juez de la investigación preparatoria, tenemos que hay un orden que se sigue en esta audiencia, ¿no? Primero se va a debatir sobre la procedencia o no del proceso inmediato. En segundo lugar, se va a debatir sobre si hay o no hay salidas alternativas al proceso penal. Principio de oportunidad o terminación anticipada. Y finalmente, o en tercer orden, ya se va a discutir sobre la procedencia de la medida coercitiva. ¿Ok? Ese es el orden en el que se celebra la audiencia del proceso inmediato. Lo explicamos, vamos a ver el gráfico, ¿no? En la audiencia bueno, se le llama audiencia única de proceso inmediato. Como hemos dicho, el fiscal hace la acusación y el juez del proceso inmediato remite la acusación con los actuados al juez penal de juzgamiento. El juez penal de juzgamiento es el que va a realizar una especie de control de acusación breve antes de iniciar el juicio oral. ¿Ok? Y esto también es un poco lo que se cuestiona al juez penal de juzgamiento, porque dicen pues que el juez penal de juzgamiento al realizar el control de acusación dentro del juicio inmediato, va a tomar contacto con los hechos y de alguna manera ya se va a contaminar. De alguna manera se va a contaminar con la audiencia de control de acusación, con la mini audiencia de control de acusación que va a realizar, porque luego van a ser esos mismos jueces los que van a participar del juicio oral. Yo al respecto no creo que ello sea así, porque si bien es cierto, el mismo juez de juicio que va a hacer el control de acusación va a ser el que va a sentenciar, no olvidemos que, digamos, los parámetros de control son distintos. En la etapa de control de acusación, lo único que va a hacer el juez es ver si esos medios de prueba ofrecidos por la fiscalía son o no son pertinentes, conducentes y útiles, nada más. No va a valorar significación probatoria, sino solamente pertinencia, utilidad y conducencia. En cambio, en el juicio oral, ahí sí se va a producir la significación probatoria. Y ahí sí va a valorar significación probatoria. Por lo tanto, son dos, digamos, niveles de control distintos en la acusación y en el juicio oral. Acá está el trámite, ¿no? 48 horas para el proceso inmediato, 48 horas para la audiencia, 24 para la acusación, en el mismo día se remite colegiado y 72 horas para el juicio oral. El proceso inmediato, por así decirlo, tiene dos audiencias, dos grandes audiencias, ¿no? La audiencia única de ecuación del proceso inmediato, a través del cual se va a debatir la ecuación del proceso, y la audiencia de juicio inmediato, que tiene dos mini audiencias, una en la que se realizará el control de acusación y la otra en la cual se va a realizar el juicio oral, conforme ya lo hemos dicho. ¿Okay? Bien, voy a terminar analizando un caso, una casación muy importante, por cierto, que es esta, ¿ya? Te va a analizar una casación muy importante para que ustedes vean la importancia que tiene
determinar correctamente la fragancia delictiva. Fíjense, ¿cuáles son los hechos? Céntrese en los hechos. Dice, el día 19 de enero del año 2016, como a las 11 de la mañana, en circunstancias que la menor agravada inicial es MBAA, de 7 años de edad, se encontraba sola en su domicilio, ubicado en el caserío Mayares, calle Sáenz Peña, Sullana. Llegó al mencionado inmueble el acusado Benítez Rodríguez, quien vestía uniforme de nosa, camisa azul con pantalón jean azul y zapatos negros, para reconectar la luz eléctrica. Al advertir que la menor se encontraba sola, le pidió que verifique la luz. En ese momento, sin embargo, la agarró de los brazos, le dio un beso en la boca y luego la soltó, pero nuevamente le solicitó que prendiera la luz y la volvió a tomar de los brazos, así como tocarle todo su torso, meter su mano dentro del short de tela que tenía, introducir su dedo dentro de su vagina, el mismo que le produjo lesiones traumáticas genitales en la mucosa introito vaginal. ¿Ok? Esos son los hechos. Llega un trabajador de nosa al inmueble de una menor, la ve sola, aprovecha las circunstancias para realizarle tocamientos, introducirle un dedo dentro de su vagina. ¿Ok? Listo. Al día siguiente, dice, a las 9 horas de la mañana, luego de 22 horas de ocurrir el hecho, o sea, dentro de las 24 horas, en circunstancias que la menor agraviada y su madre, Mercedes Alburquerque Roa de Albán, se dirigían en un vehículo policial conjuntamente con 3 efectivos policiales a la Segunda Fiscalía Provincial de Sullana, dice, esta última, o sea, la mamá, observó al encausado cuando se desplazaba por la carretera Panamericana Norte en una motocicleta, por lo que ante las indicaciones de la madre de la agraviada, la policía detuvo al imputado Benítez Rodríguez. Ya, hasta ahí, fíjense, ya podemos nosotros tener una idea de lo que ha pasado. Pregunta, lo están deteniendo dentro de las 24 horas. Se supone que es un caso de fragancia delictiva, pero tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de fragancia es? ¿La propiamente dicha, la cuasi fragancia o la presunción de fragancia? La propiamente dicha no, porque el autor no fue descubierto cuando en plena ejecución del delito, ¿no? Más aún, la mamá no se encontraba ahí en la casa. La cuasi fragancia tampoco, porque la mamá no la ha visto huyendo del lugar de los hechos. Presunción de fragancia tampoco, porque no la han encontrado con instrumentos o efectos del delito. La pregunta es, ¿cómo es que la mamá, que nunca ha visto al autor del hecho, lo puede reconocer o lo puede sindicar? ¿Se dan cuenta? Entonces, en estricto, no estábamos frente a un caso de fragancia delictiva. No obstante, lo que pasó en la realidad es que se realizó la detención, se incoó el proceso inmediato, se hizo el proceso inmediato, se condenó al acusado por proceso en un juicio inmediato, se apela, ojo, se apela esa condena y la sala confirma la condena emitida en un juicio inmediato. Fíjese cómo a partir de ese error se tejió toda una cadena de errores, incluso hasta llegar hasta la sala penal de apelaciones de Sullana. Felizmente que se interpuso la casación y la Corte Suprema, con mejor criterio, dijo, acá se está afectando el derecho al juez natural, al debido proceso, porque a este proceso no le correspondía ser llevado a un proceso inmediato, porque no estamos frente a un cuadro de fragancia delictiva, bajo ninguna de sus modalidades. Por lo tanto, debió haber sido llevado en un proceso común. ¿Ok? Ahí está, el fundamento de la casación. Sexto, se desvió al imputado del procedimiento legalmente preestablecido, que es el común, derivándolo irrazonablemente al proceso inmediato. ¿Ok? La nulidad incurrida por ser absoluta es insubsanable, no cabe saneamiento ni convalidación, pues no se trata de una mera inobservancia de las formalidades previstas en el Código, sino de una auténtica lesión al debido proceso legal desde la perspectiva del procedimiento legal preestablecido que determina una retroactivación. ¿Ok? Luego dice, por lo demás, los efectos lesivos del procedimiento incoado y de las sentencias emitidas son evidentes. Plazos breves,
eliminación de fases procesales y con ello la imposibilidad de articular medios de defensa con el tiempo razonable que requieren delitos no flagrantes. Claro, si es un delito no flagrante, tenías que haberlo llevado a un proceso común, porque el proceso inmediato es para delitos flagrantes, y eso es lo que no pasó acá. Por lo tanto, hay una nulidad insalvable. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuáles son las bondades? ¿Qué se ha ganado con el proceso inmediato reformado? Bueno, se ha ganado celeridad, economía procesal, concentración, se satisface oportunamente a la víctima, propicia que los procesos penales sean resueltos rápidamente, se ha revivido la aplicación de la terminación anticipada del proceso y el principio de oportunidad, como les decía, en las audiencias de incoación de procesos inmediatos se están aplicando cada vez más, se han disminuido los casos de presos sin condena, porque ahora se condena rápidamente, se respeta el derecho a ser juzgado en plazo razonable, genera el ahorro de recursos, reduce la sobrecarga procesal y evita la impunidad. Creo que a través de los casos y ejemplos que he venido poniendo a lo largo del desarrollo de la conferencia hemos podido notar ello. Ahora sí, doy por culminada la charla sobre proceso inmediato y si hubiera preguntas, estoy con todo gusto dispuesto a solverlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Renato, por su ponencia. Doctor, buenas noches nuevamente. Quisiera saber si tiene alguna pregunta o un comentario hacia el tema de hoy. Doctor Renato, no hay ninguna pregunta o comentario. La clase está muy clara, concisa y como tiene que ser, ¿no? Directa. Gracias por su participación en este diplomado y la próxima estaré convocándole para otros diplomados futuros. Muchas gracias, doctor Henry. Gracias a usted, a la institución ILADES y a los chicos por su atención y por la invitación. Muchas Gracias, gracias. doctor Renato. A ustedes, doctores, Hasta luego. gracias. Fuerte La abrazo próxima. a todos. Igualmente, Fuerte abrazo a todos. Hasta luego. igualmente.